Bueno, uno de los debates que está llevando adelante la Argentina, fundamentalmente bueno, en Cámara de Diputados, en senadores, tiene que ver con los jubilados, lo que se viene, y la ley de blanqueo. Hugo Marcucci es diputado nacional, justamente. ¿Cómo anda, Hugo? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, hay mucha expectativa centrada en esto, Ajá. pero ¿qué es una ley que está enganchada con otra? Digamos, tiene que salir el blanqueo votado para que se pueda dar que los jubilados puedan pagarle esa deuda histórica. A ver, es una ley que tiene varios componentes, ¿no? Tiene un componente que es justamente esta deuda histórica que se tiene con los jubilados, 2.200.000, 300.000 jubilados, que se le calcula mal el haber. El Estado, bueno, lo está estafando, ¿no? Y no solamente que los estafa, sino que después, si gana una sentencia, se la apela y después si hay que pagarle, se lo demora. Son 50.000 con sentencia firme, 250.000 que están en proceso y 2 millones que no iniciaron proceso, pero también se le calcula mal. Entonces, un componente es este de la ley, con lo cual habría 2.300.000 jubilados que verían automáticamente, al aprobarse esta ley y a incorporarse el jubilado al programa, aumentar su haber entre, estamos hablando del 30 al 40% según la realidad. Pero, por supuesto, como señalabas, Marcelo, si bien no es condición que se apruebe esto, el financiamiento proviene desde las penalidades que tienen que ver con la repatriación de capitales, con el tema de la morosidad. Sí, y también hay que generar dinero. No, pero no está atado una situación a la otra. Sí, en el sentido del financiamiento, pero Y si digamos, no sale, pero el diputado... es una ley. Bueno, si no, a ver, por ejemplo, sale blanqueo, sale el tema de los jubilados, la ley sale, pero ¿qué pasa si fracasa el blanqueo? Porque al kirchnerismo le fracasó. Supongamos que no entran los miles de millones que ustedes esperan. Muy bien, no. Ese compromiso con los jubilados sigue adelante, se buscarán otra fuente de financiamiento, se reforzarán. Es mucho dinero. Es decir, que va sí o sí lo de los jubilados. Lo de los jubilados va sí o sí. Ayer estuve, en la comisión, formo parte de usted forma parte de presupuesto. ¿Qué dicen sus colegas de presupuesto? No, hay un acuerdo generalizado, más allá de que puede haber algunos planteos, porque esto incorpora, como bien se señala acá, otros capítulos más. También, bienes personales, que era una injusticia cómo se venía tratando hasta ahora. Cualquiera con un auto, un departamento, ya empezaba a pagar bienes personales. Eso se va a elevar el mínimo, se saca el impuesto a la ganancia mínima presunta. Una buena noticia para las provincias, que siempre lo veníamos peleando, que era que nacionalmente, el Estado Nacional empieza a considerar los déficits de las cajas de provincias, de aquellas que no transfirieron. Esto es Santa Fe. Santa Fe, y lo venimos pidiendo y lo veníamos planteando desde hace mucho, también se incorpora en un capítulo. Pero bueno, en general hay un aval para que esto se convierta en ley. El miércoles que viene lo vamos a tratar y seguramente va a ser ley, con lo cual estos jubilados van a tener esta actualización en sus saberes y por supuesto también a los que le corresponda van a cobrar la retroactividad. Ahí hay una diferenciación entre los que comenzaron el juicio, tienen sentencia firme, de eso no se discute, eso tienen que pagar el retroactivo de lo que le deben hasta el día de hoy, más el aumento. Bien. Los que no tienen sentencia firme, ¿le pagan el retroactivo? 2 años hacia atrás. 2 años hacia atrás. 48 meses. ¿Y qué pasa con el resto? No, el que no inició juicio empieza a cobrar directamente el haber que le corresponda. El nuevo sueldo, que insisto, puede ser entre 30 y 40% más del haber que hoy se le liquida. Y todos aquellos que se jubilen en el futuro, porque el cálculo va a cambiar y va a ser el correcto, van a cobrar naturalmente un haber justo, el que le corresponde, que va a estar incrementado en aproximadamente un 20% los nuevos ¿La sentencia jubilados. firme tiene que ser del jubilado al momento que salga la ley publicitada o al momento que se le vaya a pagar? A mayo. A mayo Está establecido. A mayo de este año. Sí. Bien. No, porque eso son las preguntas de los jubilados. El que está del otro lado dice, me imagino que el que no tiene sentencia o que no empezó el juicio también va a estar en disconformidad. Por eso se abre esta alternativa para que se incorpore a este programa voluntariamente y pueda acordar. Si no, puede seguir con el juicio adelante. Puede seguir, por supuesto. A nadie se le puede dar en la Argentina, porque son sus derechos, iniciar un juicio. Pero esto es una oportunidad para resolver un gran problema y seguir y dejar de estafar esos 2.300.000 jubilados, como en estos 12 años no se le encontró solución en este tema. Lo dijo muy seguro que el miércoles que viene sale sí o sí. ¿Es así? Hay un consenso porque es un tema que
bueno, atraviesa todos los partidos, se discutió mucho. ¿El kirchnerismo qué dice? Porque Cristina Fernández salió a decir que si esto se hace, se va a desfinanciar lo que es justamente el ANSES y que no se va a poder pagar más ninguna jubilación en Argentina. Digo, ¿qué hace el kirchnerismo? El kirchnerismo está en contra, en principio. Hay un despacho de minoría. Pero bueno, con las otras fracciones, el Frente Renovador, el Grupo de Bocio, de Justosi, hay ciertas coincidencias para, bueno, en lo sustancial que este proyecto salga adelante. Y bueno, también con estas novedades que le contaba, de bienes personales, de ganancia mínima presunta, que se van a cambiar totalmente y bueno, y vamos a empezar a tener también un sistema impositivo con menor presión en los sectores más bajo y medio. Y recordemos también que se votó, recién lo charlábamos en la previa, la devolución del IVA, que ya es ley, a jubilados y pensionados y asignación universal por hijo, que eso también, si compra con tarjeta de débito, es un ingreso de un sueldo más en el año para jubilados y pensionados de edad mínima y 2,5 más sueldos en el año para que ellos tienen asignación universal por hijo. Gracias por haber venido, Marcucci, y esperemos, vamos a ver qué pasa la semana que viene, como usted dice, el miércoles santo. Yo dije que sí, ya veo. Vamos a ver qué pasa. Ya veo pero creemos que sí. Gracias por haber venido. Gracias. Seguimos en otro sector del estudio, está Walter Ventroni. Walter, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches a todos. Bueno, para hablar ahora acerca de un proyecto que se está tratando en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Tiene que ver con la tracción a sangre y cada vez que se habla de esto surgen muchos puntos. ¿Qué hacer con los carros? ¿Qué hacer con los animales? Tener en cuenta su salud y por sobre todas las cosas, cómo reemplazar esos carros y seguir dándole trabajo a la gente que se dedica a este tema. Sobre esto hablamos con la diputada Alicia Gutiérrez. Presenté un proyecto de ley que tiene que ver con eliminar la tracción a sangre con una propuesta concreta que tiene que ver con lo social, porque esta es una problemática que no solamente afecta al maltrato animal, sino, y por sobre todas las cosas, a los seres humanos. O sea, las personas que se dedican a esta tarea son excluidos sociales, aquí hay trabajo infantil, aquí hay familias enteras que trabajan una cantidad importantísima de horas con los niños y niñas arriba del carro, sometiéndolos también a riesgos, no solamente a los niños y niñas, sino también a los adultos, ya que constituyen muchas veces un problema para el tránsito, etcétera, y nosotros lo que queremos es brindarles una alternativa voluntaria, opciones para que puedan o dejar ese trabajo o cambiar el vehículo por otro vehículo, siempre con un seguimiento por parte del Estado. Esto no se hace de un día para otro, ni se les quita el caballo, y es una cosa paulatina, de desarrollo paulatino a través del tiempo, para terminar con la entrega del caballo y la solución a esta problemática. Creo que quienes están criticando esto es porque no han leído concretamente lo que estamos proponiendo y una mesa de trabajo interministerial. Pero también no dejamos de resaltar, sobre todo en el municipio de Santa Fe, que esta problemática nunca se tomó en serio y realmente no se hizo nada con una política social que debe tener, como yo recién decía, una continuidad, porque decir que solucionar el tema de 4 o de 10 no es nada en 4 años, y por otro lado no tienen idea de cuántos carreros hay y están tirando cifras muy lejanas de la realidad. Bueno, hablamos muchas veces de violencia de género, pero hoy vamos a hablar de la violencia que se ejerce hacia los adultos mayores. Está Marcelo Ponce con nosotros, que es director de Derechos Ciudadanos aquí en Santa Fe. También está con nosotros Claudia Méndez, que es coordinadora y trabaja justamente en este área. ¿Se da mucho el tema de la violencia a los adultos mayores? ¿Hay muchas denuncias sobre ese tema? Como denuncias, no tantas. Por lo menos en la Dirección de Derechos Ciudadanos, seguramente Claudia debe tener más conocimiento porque trabaja directamente con la problemática, ¿no? Lo que estamos convencidos desde nuestra dirección, que trabajamos para crear conciencia y para difundir los derechos no solo de los adultos, sino de todas las personas en general.
Pero en este caso puntualmente creemos que hay que concientizar, porque estamos convencidos de que hay mucha violencia hacia la vejez o hacia los adultos mayores, ¿no? Que muchas veces por ahí no se toma en cuenta, por ahí es una violencia a veces directamente física, pero muchas veces psicológica, claro. Y que por ahí la gente no percibe que estamos ante una presencia de una violencia directa, y por ahí muchas veces la gente no sabe qué hacer o a quién recurrir. Claro, perdón, Claudia, habló de no muchas denuncias. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que por ahí el adulto mayor, como decía Chelo, cree que la única violencia que se ejerce es la física. Y sinceramente no, se ejerce la violencia emocional, psicológica, sexual, económica. Encierro, me imagino. Eso, exactamente. Entonces, el adulto no lo toma como violencia. O sí lo toma como maltrato, pero no como maltrato para ir a denunciar. Claro, y el adulto mayor a lo mejor no tiene esa rapidez de protestar, de ir a los medios, o de protestar en serio o saber dónde ir a protestar. A veces no tiene la libertad, no siente la libertad de salir y defenderse propiamente. ¿Sí? Muchas veces se trata de descalificación, que los descalificamos, los tratamos como niños, como criaturas, o descalificamos sus necesidades. Por eso digo, no necesariamente... Y ahí cuando, digamos, hablamos de la violencia que se ejerce contra el adulto mayor, ¿estamos hablando de una violencia familiar o también de violencia institucional? En realidad hay dos tipos de violencia. Está esto de lo familiar, pero también está lo cultural. Esto de que la sociedad, sin querer, recurre a acciones violentas con el adulto mayor. ¿Por qué digo sin querer? Porque uno no toma como algo malo el decirle al adulto, cállate, espera que estoy hablando yo. Y eso es violencia. Estamos ejerciendo violencia con ese adulto, porque él tiene todo el derecho de expresarse como lo tenemos todos, porque es una persona. O sea, lamentablemente se cree que la violencia solamente se ejerce o en el ámbito familiar, pero también como sociedad. No, pero claro. Yo te preguntaba de lo institucional, por ejemplo, geriátricos, donde allí están los adultos mayores muchas veces depositados. Me imagino que hay algunos geriátricos que los van a atender muy bien, los tratan muy bien. Me imagino que otros también ejercerán violencia sobre esa persona que está a su cuidado. Sí, hay de todo. ¿Hay control sobre eso? Hay control directo desde el municipio hacia la violencia, no, porque muchas veces no nos enteramos. Es lo que decíamos recién, por ahí el mismo anciano, el mismo adulto, no tiene la libertad de ir a denunciar. ¿A dónde va a denunciar el anciano? Si depende de un solo lugar que está por necesidades de la familia o por lo que sea, pero está en un geriátrico. Sí, sí. Y muchas veces hasta sienten miedo de expresarse también porque dependen pura y exclusivamente de las personas que los atienden, digamos, ¿no? ¿Se da mucho el tema de los nietos con los abuelos en la violencia? A ver, el entorno familiar en general, hijos con los papás, pero muchas veces... Usted sabe que me cuesta creerlo. Pero es que muchas veces es inconsciente. Porque siempre dijimos, nos criamos, uno que es adulto mayor ya, siempre dijimos, los privilegiados son los niños y los viejos. Y no pasa nada de eso. No, bueno, muchas veces es inconsciente, como yo le decía. No necesariamente los hijos lo hacen, es profeso, sabiendo que le van a hacer un mal a su papá o a su mamá. Pero invisibilizándolo ya es una manera de violencia. Por eso digo, no necesariamente hay que pegarle o hay que maltratarlo de una manera física, sino que hay cuestiones que son violencia también. Y cuando nosotros decimos que hay que crear conciencia, creo que principalmente, no sé si necesariamente hacia los adultos, hay que crear conciencia en la sociedad en general, digamos, ¿sí? Porque los que realmente tienen la libertad de salir a denunciar o de quejarse o de reclamar ante una actitud, digamos, de violencia o maltrato, es la sociedad en general. Sí. Claro, ustedes la semana que preguntas, pero ya lo voy a volver a invitar porque hoy no tenemos mucho tiempo. Pero claro, da para mucho más. La semana que viene ustedes van a, bueno, en esta semana que comienza ya mañana, ustedes van a comenzar a trabajar sobre esta temática. Exactamente. Bueno, desde la Dirección de Derechos Ciudadanos tenemos un programa que se llama Jueves de Derechos, por lo tanto todos los jueves salimos a la calle
peatonal, distintos barrios. La semana que viene vamos a estar en Aristóbulo del Valle y Avenida Galicia, trabajando este tema, pero desde la dirección, como decía recién, tenemos un abanico de protección de usuarios, consumidores, de distintos derechos, que todos los meses abarcamos determinados temas, ¿no? Bien, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Nos vamos a ir a la pausa rápidamente, no se vaya, que hay mucho más en primera persona.